Las 11, las 10 en Canarias. Última hora en Herrera en COPE. Estar informado. Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, regresa hoy a España. El avión en el que vuela desde la República Dominicana, donde estaba viviendo, va a aterrizar, está a punto de aterrizar ya en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Rubiales está siendo investigado por presuntas mordidas en contratos durante su etapa al frente del máximo organismo del fútbol español. De hecho, la Guardia Civil ha registrado hace solo unas horas su vivienda en la isla caribeña. En la Terminal 1 del aeropuerto de Barajas está Javi Gómez. Y desde aquí podemos contar que Luis Rubiales acaba de aterrizar en esta Terminal 1 ante una gran expectación de medios de comunicación de todo el mundo. El expresidente ha llegado varios días antes de lo previsto. Llega con sudadera gris, mochila negra, según una foto que se ha filtrado desde dentro del vuelo. Por el momento no ha pasado por la sala 1 de llegadas donde nos encontramos y por ello se genera una gran duda. Si saldrá por aquí, poco probable, o será detenido por la Guardia Civil, por la UCO y será trasladado directamente al juzgado número 4 de Majadahonda. El Partido Popular focaliza en el Senado su ofensiva contra la ley de amnistía. A esta hora los populares reprueban al ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, por intentar desacreditar a la Cámara Alta, Maribel Sánchez. Porque el Partido Popular acusa al ministro de la Presidencia de filtrar y manipular el informe de la Comisión de Venecia que encargó el Senado y que cuestiona la legalidad de la amnistía, de la ley de la amnistía, aunque el ministro Bolaños afirmara lo contrario. Es lo que lleva a los populares a reprobarle en la Cámara Alta, como explica el senador popular Antonio Silva. Este gobierno, con su presidente a la cabeza, ha hecho de la acción de gobierno el jardín de las mentiras y el señor Bolaños es el jardinero mayor. Y es que para el ministro Bolaños, el Senado se ha convertido en una Cámara que solo obstruye y dilata la tramitación de la ley de la amnistía, mientras que en el Partido Popular aseguran a COPE que en realidad es la sala de máquinas desde donde hacen valer su mayoría absoluta contra esa ley, pero también contra la trama de corrupción del caso Koldo. Estados Unidos y Francia llaman a impedir que la guerra entre Israel y Hamás sobre la Franja de Gaza se extienda a países cercanos como el Líbano. Entre tanto, crece el malestar contra el gobierno de Benjamín Netanyahu después de que el ejército israelí matara en un bombardeo a 7 voluntarios de World Central Kitchen, la ONG del chef José Andrés. Una muerte sobre la que ha expresado su dolor el Papa Francisco. Pide que se pongan los medios necesarios para que no se alargue esta guerra y otras como la de Ucrania. Vamos hasta el Vaticano, allí está Eva Fernández. Ante las noticias que llegan de Tierra Santa, el Papa insiste en que no nos cansemos de pedir la paz. Torno a rinnovare la mia ferma richiesta. Renuevo mi petición de un inmediato cese el fuego en la Franja de Gaza. Expreso mi profunda amargura por los voluntarios asesinados mientras trabajaban en la distribución de ayuda humanitaria. Rezo por ellos y por sus familias y renuevo el llamamiento para que lleguen las ayudas humanitarias a esta población civil tan agotada por la guerra y que se libere a los rehenes. También ha mostrado el Evangelio y el rosario de un soldado ucraniano muerto en el frente a los 23 años, por el que ha pedido oraciones en silencio extensivas a todos los que mueren en las guerras. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. Esta tarde la Junta Gestora de la Federación Española de Fútbol va a convocar elecciones. Bruno Casar. Sí, miércoles ajetreado en la Federación, no solo por esa llegada de Luis Rubiales a España, sino porque esta tarde está convocada la Junta Gestora, que por el momento preside Pedro Rocha, para convocar, después de meses de inestabilidad, elecciones a la presidencia y poner fin así a esta etapa Rubiales-Rocha. Además, el juez único de competición y el Comité de Disciplina de la Federación van a dar a conocer este miércoles su decisión para con los incidentes racistas ocurridos este pasado fin de semana en Primera División, en el Getafe Sevilla, y en Primera Federación en el Sestao River Rayo Majadahonda. Este es el que más repercusión ha tenido tras las palabras del portero del conjunto madrileño en el partidazo de COPE. Un Cheisar que podría haberse sancionado con entre 4 y 8 partidos por su enfrentamiento con la grada, y un Rayo Majadahonda al que le podrían dar el partido por perdido después de tomar la decisión de retirarse, además de una reducción de puntos en la clasificación. Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana. Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 11 grados en el centro, cielo nuboso. Hoy se alternarán las nubes y los claros. Suben las temperaturas máximas hasta los 18 grados en el centro, pero bajan las mínimas hasta los 5 esta madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la M40 en Pozuelo, circulando hacia la A6. Además, retenciones todavía de hora punta en la 2 en Torrejón y por obras en la M501 en Villaviciosa de Odón, sentido salida. En el interior quedan dificultades en la entrada por la Avenida de América, en la prolongación de O'Donnell, en Alcalá, Ventas y Manuel Becerra, sentido Goya, en el eje Prado-Recoletos y en el entorno de Atocha. Y la circulación en la C4 de cercanías vuelve a la normalidad tras verse afectada por un accidente con una persona que circulaba por una zona no habilitada. Y hoy los autobuses de la MT vuelven a ser gratuitos. Escuchas Herrera en COPE. Teníamos muchas ganas de escuchar la voz y de escuchar la versión de Cheikh Sarr, el portero del Rayo Majadahonda, después de lo que ocurrió en Sestao. Hola, Cheikh. Buenas noches, Juanma. Estos 2 días yo lo pasé súper mal. A partir del minuto 50 más o menos. A partir del minuto 50. Tú empiezas a escuchar que hay un murmullo detrás de ti, claro, en el fondo. Y todo el rato me están insultando. En esos minutos estaba viendo insultos racistas. Sí. Y de repente cuando fui por el agua, ha bajado encima mío y me está gritando y me está insultando. ¿De cuántos años era más o menos? Pues 50 y pico. Más o menos. ¿50 y pico? Sí, más o menos. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño. El número 1 del deporte. Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se pelea con una columna. Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Oh, la primavera. Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa. Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana. Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a todos los directivos de empresa, queremos recordarles que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 2x1 en más de 2.500 productos. Como en todas las marcas líderes de conservas de pescado. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 10 de abril en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com. Alberto Ganadero, presidente de Central Lechera Asturiana, decías que mantenéis al máximo la esencia de vuestros productos. Pues sí, son soles. Los elaboramos sin aditivos artificiales. Y además sois transparentes con vuestros ingredientes, ¿no? Siempre los ponemos bien visibles en el frontal de los envases. ¿Sabes lo que no necesita aditivos? Este paisaje. Central Lechera Asturiana, sin aditivos artificiales. ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado? Contándole las cosas que... ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30. Herrera en COPE. Estar informado. Tengo dos historias que describen a la perfección a mi invitada de hoy. Que, por cierto, ha sacado libro, pero paso a paso.
La primera tiene su origen aquí, en las calles del Bronx, en Nueva York. Hola, Marian Rojas Estape, buenos días. Buenos días, Alberto. Hay en el Bronx una mujer, una joven de 20 años que se llama igual que tú. Efectivamente. Y es consecuencia de algo que te describe a la perfección. ¿Me quieres contar la historia? Te la cuento, claro, te la cuento. Bueno, mil gracias por recibirme hoy aquí. Pues mira, a mí siempre me ha gustado el mundo solidario. Desde muy pequeña, una cosa inculcada por mis padres, pues todos los veranos o siempre que tenía un ratito libre, pues iba a ayudar a gente que lo necesitaba. Y entonces, pues residencia, ancianos y con el colegio, gente que está sola, Navidad me llevaba yo pues dulces, acompañaba a la gente mayor que no tiene a nadie, que pasa la Navidad sola, etcétera, ¿no? Y he ido a diferentes lugares en diferentes circunstancias. Y al terminar segundo de carrera, pues dije, yo quiero hacer algo distinto, me quiero ir al extranjero, busqué por Guatemala, Honduras, tal, y un día una amiga me dijo, oye, Marian, hay un proyecto en el Bronx muy interesante, que ¿por qué no te apuntas? Me enteré de lo que era y el caso es que era una escuela dentro del Bronx que daba clases a niños, a niñas, niñas sobre todo, cuyos padres estaban en circunstancias terribles, ¿no? Pues en la cárcel, drogadictos, situación marginal. El Bronx, te estoy hablando hace 20 años. O sea, quiero decir, ahora, gracias a Dios, las cosas han mejorado, pero hace 20 años era bastante complejo. Yo tenía 20, sí, yo creo que yo tenía también 20 años. Era menor de 21, lo recuerdo porque no podía entrar en los bares y en las discotecas. O sea, sé que era menor de 21. Y entonces, por la mañana iba a la clase, yo daba clase de ética y hablaba de la honestidad, la sinceridad, la amistad, el amor a las niñas, y cada cual me iba contando su historia y me las conocía todas y todas las historias me encantan. Encima yo tengo muy buena memoria para las personas y para las historias. Y al mediodía había una especie de recreo y yo me iba siempre a un deli que había cerca de ese colegio, José, que se llamaba el dueño, entonces me atendía y entonces me compraba un sándwich, un zumo, lo que fuera, ¿no? Y entonces uno de los días que iba para allá, me acuerdo que era un día gris, había llovido y tal, 3 tipos con regular pinta me pararon por la calle. Y entonces yo en ese momento, ¿quieres droga? No sé qué tal. Entonces, pánico aterrador, no existían los móviles ni los WhatsApps ni nada. Y yo en ese momento, yo tengo un hermano que murió, que tuvo un accidente y que murió, que se llamaba Quique. 2 años. 2 años. Y entonces yo a Quique le pido todo, le pido que me proteja siempre. Y recuerdo en ese momento decir, Quique, sácame de aquí, o sea, quiero decir. Y entonces me dijo, ¿quieres droga? No sé qué tal. Y dije, no. Y te acuerdo que le dije, yo es que la consigo por otro lado. Estas cosas del miedo que te lleva a decir cosas que no tienen ni pies ni cabeza porque no jamás me he drogado. Y no sé qué decir, cómo parecía esa frase, consigo la droga por otro lado. Y salí corriendo y me marché. Y ahora que conozco pico de cortisol, estuve 2 días completamente alterada. No le conté nada a mis padres ni a nadie. Y al cabo de unos días volvía yo a ver a José, al deli. Estaba caminando por la calle y de repente un tipo se me acercó y me dijo, oye, quiero hablar contigo y tal. Y a mí su cara me sonaba, porque yo todos los días a estas niñas les venía a buscar su hermano, su primo, su padre y tal. Entonces me sonaba la cara y yo sé cuando he visto una cara. Le dije, hola, hasta luego. Y me dijo, quiero hablar contigo. Y de repente me acordé que era uno de los 3. Le dije, déjame en paz, por favor, que no te he hecho nada, déjame en paz. Dijo, no, que quiero pedirte perdón porque te noté muy asustada. Entonces, claro, en ese momento tú tienes 2 opciones. O creerte que te está pidiendo perdón, o pensar, este tío me va a hacer cualquier cosa y yo parezco tonta, ¿no? Y entonces le dije, déjame en paz y no sé qué tal. Y entonces de repente en un momento dado me dijo, es que necesito dinero. Y le dije, ¿para qué? Hice, porque mi novia tiene que abortar y no tenemos dinero y tal. Y entonces yo me paré y me empezó a contar su historia. Y en ese momento me dijo, llevo 10 años con ella, es la persona a la que yo más quiero, pero no estoy preparado, ella tampoco y tal y cual. Y tengo miedo y pues no sabemos qué hacer y tal. Y para hacerte la historia corta, porque es una historia muy larga, pues la conocí a ella, estuvimos hablando y ellos los 2 tenían muchísimo miedo, se querían. En el fondo había muchas ganas de tener ese bebé, pero les daba pánico la situación porque los 2 estaban sin trabajo. Entonces yo, pues como yo trabajaba, estaba en Nueva York, conocía gente, pues pedí que él sabía de electricidad, que le contrataran en una empresa. Ella empezó a hacer cosas de limpieza, no sé qué tal. Y esa niña nació y se llama Marian. Esta es la historia. Marian, tú ibas para gente de bolsa, o eso por lo menos. Bueno, es que yo admiro mucho a mi madre y es una persona inteligentísima, sabe hacer de todo, no sé qué. Entonces yo iba a la bolsa, yo veía esas cosas que se hacían y me parecía divertidísimo. Entonces un día me llevó a la bolsa en Barcelona, donde ya tenía su trabajo, y me dejó hablando con un agente. Y le dijo a la gente, explícale a Marian lo que es la bolsa y los valores y tal. Ya tiene 7 años. Y cuando mi madre volvió al cabo de unos minutos, yo le estaba diciendo al señor,
usted está triste, a usted le pasa algo, su mujer no le quiere, está usted solo. Entonces mi madre se quedó viendo la escena y dijo, mira, dedícate a lo de tu padre, olvídate de la bolsa. Claro. Es que hay que contar algo y déjame darle un par de pinceladas al oyente, aunque ya te conoce todo el mundo, ¿no? Pero tu abuelo era el doctor, el maestro Luis Rojas Ballesteros, tu padre es don Enrique Rojas, historia de la psiquiatría, una historia que ya protagonizas tú. Acabas de sacar un nuevo libro, Recupera tu mente, reconquista tu vida, y lo digo porque en los 2 libros que publicaste hay un hecho histórico, mira, hemos hablado de hechos históricos con los oyentes, que tú protagonizas y eres la única que ha situado sus 2 libros en los 2 puestos más vendidos del año, que fueron los 2 del 22. Recibes 200 mails diarios con peticiones. Tienes las redes sociales atestadas. Eres la psiquiatra más viral de España. ¿Cómo llevas la fiebre del like? Bueno, es que no tengo redes, te sorprenderá. No tengo redes, me lo llevan. No puedo, me muero, no lo soporto, me abruma. Ten en cuenta que mi día consiste en estar en el 1 a 1 en consulta con mis pacientes. O sea, yo me paso el 80% de mi tiempo profesional dedicado a los pacientes, en el 1 a 1, en el trauma, en la herida, en el bullying, en la depresión. Entonces, yo no estoy en eso. O sea, y una vez a la semana pues doy alguna charla, alguna conferencia, pues tengo mi ratito en COPE, grabo mi podcast una vez cada 15 días, pero mi vida es bastante tranquila, o sea, mi día a día es bastante tranquilo, entonces lo vivo bastante ajeno. O sea, cuando alguien de repente me ve, ayer por la mañana, ¿no? Una señora me paró por la calle, era de Guatemala, me paró, iba con unos niños llevándoles a la guardería y me dijo, me ayudó mucho lo que explicó del cerebro del hombre, de no sé qué, me hace mucha ilusión, pero lo vivo como ajeno. Alberto, es curioso, o sea, no vivo la fiebre del like, no lo sigo, me moriría. Y prefiero tener mucho los pies en la tierra. Creo que tengo tanta conciencia de donde no quiero estar y de cómo no quiero que me afecte, que lucho mucho por la normalidad, la rutina. O sea, valoro mucho eso que en el libro llamo rutinas vitamínicas, la rutina, el orden y desapegarme mucho de... Porque un día estás arriba y 3 días después estás abajo. Que has escrito Recupera tu mente y controla tu vida. Tenemos un problema con la atención y se refleja en varios frentes. Y te voy a hacer un par de apreciaciones, ¿no? Yo consumo TikTok, ¿vale? Que no pasa nada, si es que es lo normal. Lo admito. Pero ¿cuál es el cambio que hace TikTok? Antes, si tú te querías entretener, pues te pones una serie o te pones una película, ¿no? Las películas duran 1 hora y pico, cuanto menos, y las series como mínimo 45 minutos. Ahora respondemos a estímulos de 15 segundos distintos, es decir, en 1 hora o en media hora tú has podido aprender de 50 cosas distintas en lugar de solo una. ¿Qué pasa? Que no profundizas. Yo creo que esto es lo que está haciendo que perdamos atención. Y hay una cosa muy interesante que analizamos en la radio. Yo antes hacía unas introducciones de 3 minutos contando, pues la historia del Bronx la habría contado yo, ¿no? Pero te das cuenta de que la gente quiere saber qué pasa ya, que tiene un problema con la atención. ¿Qué nos está pasando? Bueno, nos hemos convertido en adictos a la irrelevancia. Irrelevancia, es decir, nos importa muchísimo lo superficial, lo sentimental, lo sensacionalista y nos cuesta mucho lo profundo. Nos cuesta mucho lo complejo. Nuestro cerebro, en el libro dedico un apartado grande a la corteza prefrontal, que quiero que sea la gran amiga de nuestros oyentes a partir de ahora, que es esa zona que nos ayuda a profundizar, a pensar, a frenar, a meditar, a empatizar. Eso es corteza prefrontal. La corteza prefrontal no tiene una capacidad infinita, se va gastando a lo largo del día. De hecho, dibujo una pila, una batería, ¿no? Y nos vamos desgastando y entonces hay un momento dado que nuestra pila no da para más y estamos agotados y entonces nuestra pila, nuestra cabeza, que no puede, que está sobreestimulada, que está llena de distracciones, te pide lo fácil, lo superficial, no te pide profundidad, no te pide el editorial largo, no te pide la noticia. De hecho, hay un estudio muy importante en todo el tema que le dedico un capítulo del fast, meterle fast a los audios, fast a los vídeos, a YouTube, a las pelis, para llegar... A las películas. Es que yo cuando me entré en el fast watching, en el fast hearing, en todas estas historias, de repente te empiezas a dar cuenta, y hay una persona que lo ha investigado en Estados Unidos y ha dicho, vale, es como si tú vas a un restaurante y te comes a toda velocidad una carne. No te has enterado si la salsa tiene algo. No has percibido los detalles. Es decir, la velocidad te deja quedarte con el grueso, pero te pierdes los detalles. Y quizá lo más especial de la vida son esos pequeños detalles. O sea, a todos nos gustan esos detalles. Pero cuando eres adicto a lo irrelevante, cuando eres adicto a la tendencia, cuando necesitas dopamina a todas horas, tu cerebro ya llega a un momento que no te pide. Y no puede, o sea, es que no puede. Entonces, tú ves una noticia, el otro día veía yo las noticias, ¿no? Y pues conozco al periodista que las estaba dando.
en la televisión, y entonces le pregunté y le dije, oye, no puede ser, qué horror. Le mandé un WhatsApp. Todo sea malo, ¿no? Todo sea malo y todo dura 10 minutos. Entonces mata a alguien, Putin ha hecho, no sé qué, todo malo, 10 segundos, todo malo. Y le digo, danos un minuto. Bueno, un minuto, que es una barbaridad. Dame 5 segundos para recuperarnos de esa mala noticia. Y dice, lo que nos piden es eso. Y digo, qué drama, porque cada vez te aturdes, el cerebro se aturde. Pensamos que somos nativos digitales en la velocidad y en la hiperestimulación. Y lo que nos estamos dando cuenta, los que nos dedicamos a esto, es que se está abriendo una degradación cognitiva. Y cada vez cuesta más leer, cada vez cuesta más pensar. Y esa crisis de atención, y esto tú lo vas a entender perfectamente, Alberto, cuando tú tienes una crisis en algo, crisis de COVID, crisis de pandemia, crisis de peste, da igual lo que sea a lo largo de la historia, necesitas gente muy lista, que piense muy bien, que se reúna con gente que piensa de estos temas, que puedan leer sobre cómo en otras ocasiones se ha resuelto y que tomen decisiones. Esas son funciones de la corteza prefrontal. Una corteza prefrontal bloqueada anula la capacidad de salir de esta crisis, y eso es lo que a mí me preocupa. Varias cosas sobre las que te quiero preguntar y que tratas en el libro, y para ello voy a utilizar historias, rostros que han pasado por este programa. ¡Ay, qué bueno! Y en las que muchos de los que nos escuchan se pueden ver reflejados, aunque no directamente con la historia, de una segunda forma, con tus comentarios, ¿no? Y quiero que escuches esto de Raúl. Yo la droga la descubrí con mi primera copa. El alcohol es una de las drogas más peligrosas que hay, y además legal, que está en todas las casas. Pero la droga dura entra cuando yo dejo a esa pareja, y ahí empezó, se abrió la veda y empecé pues ahí sí a tomar drogas duras. Estaba encerrado en casa consumiendo y no tenía ni coraje de salir a comprar tabaco, y me fumaba las colillas del suelo de mi casa. Yo vivía en un vertedero. Es Raúl Balam. Raúl es un cocinero de éxito que tuvo un gran problema con las drogas, como él bien cuenta. Y no lo pongo para que quien nos escucha se vea reflejado en las drogas, pero sí quiero que me hables de cómo funciona el equilibrio entre dolor y placer. Bueno, quizás es lo más importante del libro. El día que yo descubrí esto, que yo lo descubrí leyendo mucho, pasó algo muy gordo dentro de mí. O sea, como que fui consciente de que se abría un mundo entero de divulgación, de entender el ser humano. Vamos a ver. Lo vamos a explicar. Para yo llegar a esto, Alberto, le dediqué 1 año, porque necesitaba que mi hijo de 7 años lo entendiera. O sea, necesitaba que esto se pudiera entender. Nuestro organismo busca constantemente el equilibrio. Es decir, nosotros necesitamos vivir en equilibrio. El pH, la temperatura, el sodio, el potasio, el azúcar. Cada vez que hay un desequilibrio, nuestro cuerpo tiene mecanismos internos llamados hormesis para buscar ese equilibrio. Porque si yo me tomo 20 donuts, pues mi cuerpo tiene una hiperglucemia, y si no funciona bien mi páncreas o mis niveles de insulina, yo me puedo enfermar gravemente, incluso morir de una hiperglucemia, ¿no? Dependiendo de si es diabético, etcétera. Es decir, mi cuerpo constantemente busca ese equilibrio. Bueno, pues la dopamina, que es la sustancia del libro, igual que el primer libro fue el cortisol, el segundo fue la oxitocina, aquí tenemos a nuestra dopamina. La dopamina es una hormona maravillosa, es la hormona del placer. Históricamente, esta hormona ha ayudado siempre a 2 grandes placeres de la vida: el sexo, la reproducción y la comida. Tiene que ser importante y fuerte para que estemos hoy aquí, porque si no, nuestros antepasados habrían dejado de comer y de reproducirse. Por lo tanto, es buena, es una hormona que estimula, y que es un neurotransmisor que estimula las neuronas y las excita y les ayuda a repetir esos procesos. Por eso la dopamina genera hábitos. Como me gusta esto que hago, genero hábitos. Los hay buenos y los hay malos, porque el cerebro recuerda lo que le calma y lo que le excita. Si a mí me calma cuando estoy solo ver una serie, mi cerebro me recuerda que cuando estoy solo quiero serie. Si cuando estoy ansioso mi cerebro me pide hamburguesa, no me pide brócoli, me pide hamburguesa, me pide azúcar, me pide hidratos de carbono, me voy acordando. Entonces, ¿qué pasa? Que este sistema funciona a través de esa dopamina que se libera entre las 2 neuronas. Esto fue descubierto, este espacio sináptico que se llama, por Ramón y Cajalies. Llega el estímulo, se libera la dopamina en ese espacio entre las 2 neuronas, y todo depende de la cantidad de dopamina que hay en ese espacio. Todo esto funcionaba muy bien hasta que llegaron las drogas y hackearon el sistema. Se dieron cuenta que había maneras de manipular la cantidad de dopamina que puedes tener entre las 2 neuronas. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú dejas libremente esa dopamina estimular neuronas eternamente, constantemente y de forma masiva, llega un momento que las neuronas mueren. Y cuando empiezan a morir comienza la adicción. ¿Qué hace el cerebro para protegerse? 2 cosas. La primera es que en la neurona siguiente, la neurona que está recibiendo la dopamina, tiene unos receptores, y lo que hace es esconderlos. Dice, escóndete y así no transmites la información. Pero a mí me ha gustado la droga, el tabaco, da igual, el alcohol, como dice Raúl, el alcohol peligrosísimo, el alcohol, la cocaína, etcétera. Entonces consumo más
para sentir lo mismo. Esto es importantísimo. Mis receptores se han escondido y por lo tanto yo necesito más dosis. Y lo segundo es que como mi cerebro sabe que el exceso de dopamina es malo y que puede enfermarme, ¿qué hace? Intenta equilibrar ese exceso de dopamina, igual que cuando tú tienes un exceso de glucosa lo hace a través de la insulina. ¿Cómo lo hace? Al otro lado, ¿quién hay tirando del otro lado para equilibrar ese exceso de placer? El dolor. Y empieza a aparecer dolor. Y entonces hay un momento que yo ya no consumo porque quiero placer, sino porque necesito evitar el dolor, que puede ser el síntoma de abstinencia, el craving o simplemente el dolor. Y consecuencia directa, todo me duele, todo me molesta, todo me irrita, soy frágil. Todo el mundo dice que esta sociedad de la fragilidad, aquí lo tenemos, una sociedad adicta al placer, una sociedad en busca constante de la dopamina, se convierte en una sociedad intolerante al dolor, al malestar, a la ansiedad, a cualquier cosa que me irrita o que me aburre. Ser autista básicamente es una condición de vida, por así decirlo. O sea, no es una enfermedad ni nada malo. Solo tendrás algunos problemillas o algunas cosas buenas para seguir con tu vida. Por ejemplo, yo escucho unas 5 veces más fuerte. Algunas personas piensan que eso es bueno porque tengo un buen oído, pero puede ser agobiante. Paula, la verdad que nos dejó aquí a todos alucinados por la forma en la que cuenta lo que viven y la forma en la que es consciente de sus diferencias. Esto te lo digo por la comprensión, porque yo creo que comprender nos puede ayudar mucho a entender lo que nos pasa, y entender lo que nos pasa nos puede ayudar mucho a superar los problemas a los que nos enfrentamos, sea de la índole que sea un examen en el que te vas a presentar en selectividad, sea un trabajo del que te acaban de echar o un muchacho que no te hace caso. Bueno, totalmente. Este lema, comprender es aliviar, de hecho fue mi web, cuando yo tenía mi blog, con 22, 23 años, se llamaba Comprender es aliviar, porque yo era consciente de que si la gente que iba a terapia, lo único que hacía era tomar pastillas y nadie le explicaba realmente por qué le pasaba lo que le pasaba, esa persona no iba a mejorar. Y me empeñé, me obsesioné, entre comillas, en ayudarle a la gente a entenderse. Entonces, cualquiera que viene a mi consulta sabe que yo saco folios, los tengo todos recicladísimos y tal, y entonces cojo folios y voy dibujando las cosas. Digo, esto te pasó por esto sucede por esta historia, tal. Y entonces a la gente le explico por qué tiende a elegir ese tipo de parejas, porque es hipersensible, porque tiene tintes agresivos, porque es una persona que tiene momentos de bajón, o bioquímicamente, o emocionalmente, o por su historia biográfica, o por cómo su cuerpo somatiza. No hay nada que nos angustie más que de repente se nos duerma la mano y pensemos que tenemos una enfermedad terminal, ¿no? Si yo te digo que eso puede ser por ansiedad, porque llevas estrés, porque el cortisol, porque el sistema simpático, porque el sistema nervioso, dices, eso me pasa a mí. Entonces, una de las cosas que cuando yo empecé con todo esto de la psiquiatría, yo quería ser psiquiatra, ya de los tiempos empiezo medicina, y me acuerdo un día diciéndole a mi padre, papá, yo lo que quiero hacer es prevención. Igual que hay prevención del cáncer de próstata, del cáncer de mama, de problemas cardiovasculares, ¿por qué no hacemos prevención de salud mental? Está cada vez surgiendo más problemas de salud mental. Yo iba viendo, escuchaba a mi padre lo que me contaba, leía alrededor y yo decía, ¿y si hiciéramos prevención? Y para mí la prevención es bajar a lo más sencillo posible, sin quitar rigor, todo el tema del cerebro, de lo que se va sabiendo. Y como este libro me ha costado mucho, porque hay muchísima información ya, hay muchísimos temas, pero complicado en el libro. Mi marido lo iba leyendo y me decía, todavía es muy complicado, hay que bajarlo. Yo, que no puedo bajarlo más, le decía yo. Y llegar a la prevención. Y cuando llegas a la prevención, una de las cosas que sucede es que te comprendes. Y hay un alivio enorme. Y ya no solo te comprendes, tú comprendes al de enfrente. Si tú sabes que una persona, esto lo explico en el libro, cuando una persona tiene depresión, se habla mal. Su voz interior es, no puedo, no voy a salir, nadie me entiende, me siento solo, y quizá morir sería la solución. Una de las cosas que sucede cuando mi voz interior es negativa es que yo interpreto, esto está neurocientíficamente demostrado, que los demás me hablan mal. Es decir, que los demás a mí me están tratando mal, me están juzgando, me están tratando mal. Entonces, ¿qué pasa? Que da igual lo que tú eres un familiar de una persona con depresión y dices, es que da igual lo que le diga, que no me entiende, que piensa que le estoy atacando. No, es que su cerebro ahora mismo está impedido para poder, para que el mensaje le llegue de forma sana. Entonces, comprender es aliviar. Y esta niña Paula, o esta chica, pues todas las personas que sufren cualquier tipo de tema de salud mental o cualquier tema neurológico, no hay nada como entender y que los del entorno busquen entender lo que le está sucediendo.
hacía lo mismo, lo de la limpieza por las mañanas, volvía a la rutina de rider y lo que yo dormía era en el autobús, tanto de ida como de vuelta. Y caminaba 1 hora hasta Pios, que llegaba con los pies congelados, te venía a la mente muchas cosas, era como que la hora de reflexionar. Nadie sabe lo que sufre una persona para llegar hasta donde estás. Pobre. Estas cosas todavía yo no las cuento mucho, perdón, sí. Perdón. Manuel es médico venezolano, huyó de Venezuela porque allí cobraba, creo que eran 5 euros al mes, médico. Y lleva aquí un tiempo de trabajo precario en trabajo precario, ¿no? Y está a punto de conseguir la plaza, o sea que todo va a ir bien. Pero claro, hay algo de lo que me sorprendió de Manuel, era su sonrisa y su forma de mirar hacia el bien, o de mirar a que las cosas buenas pasan y que le van a pasar a él. Y hay un estudio que me encontré del que, bueno, en fin, me encantó. No sé exactamente cómo de claro es, pero analiza la estructura de un átomo. Todos estamos hechos de átomos, ¿no? Y nosotros, cuando pensamos en este libro que has traído tú, yo pienso en algo físico, en algo material. Pero resulta que el átomo está hecho en 1% de materia y en un 99% de energía. Efectivamente. Y toda esa energía no sabemos cómo tratarla, ¿no? O cómo afecta sobre nosotros. Pero sí me encuentro con mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas. Y hay algo de lo que hablas tú, que es que si piensas que te van a pasar cosas buenas, puede que te pasen cosas buenas. Bueno, es que de hecho así se llama el primer libro, que cuando yo muchas veces pienso que si ahora lo volviera a escribir no le pondría este nombre, porque yo lo escribí para mis 4 amigos y mis pacientes, o sea, mis expectativas eran muy moderadas. De hecho, cuando el libro empezó a vender, la gente me decía, pero ¿cómo le has puesto este título? Y digo, mira, porque yo pensé que era una cosa para 4 amigos, o sea, y para mi gentecilla, pero nunca pensé que tuviera esta resonancia. Bueno, porque una de las cosas que yo soy una gran observadora, probablemente te diría que una de las características que más me identifican es que observo muchísimo, me quedo con las caras, los gestos. Si algo cambia, si algo no es esperable, si a un paciente mío le cambio la medicación y de repente en 24 horas pasa algo, o sea, yo solo observo. Yo puedo llamar al laboratorio, a la farmacéutica y decir, oye, este efecto, y me dicen, no, digo, esto es rarísimo. O sea, todo lo observo. No necesito, a diferencia de los grandes neurocientíficos a los que admiro y leo y divulgo, pero yo no necesito un número de casos de miles. Yo con un caso empiezo a investigar. ¿Qué pasa? Que cuando yo me voy al sudeste asiático, me meto en los burdeles, rescato a esas niñas y veo esa sonrisa, digo, pero bueno, ¿pero de dónde sale esa fuerza, no? Entonces, y luego por otro lado hay un tema que yo empiezo a investigar, que es la suerte. Porque hay gente que tiene buena suerte y hay gente que tiene mala suerte. Todo el mundo conocemos gente que dices, pobrecillo, qué mala suerte, lo que le ha pasado, y hay gente que dices, pues que todo le sale bien. Y entonces me interesó muchísimo. Hay una frase que dice Séneca, que es la suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad, ¿no? Entonces, prepararse, porque cuando te preparas percibes mejor las oportunidades, y eso me gusta. Pero también es verdad, que está científicamente demostrado, que cuando hay optimismo en la vida, que cuando tú te ilusionas, hay una área del tallo encefálico, que es el sistema reticular, que hace que eso de lo que te estás ilusionando pueda aparecer cerca. O sea, si tú de repente quieres encontrar un trabajo en una cosa específica y empiezas a decir, yo quiero encontrarlo, lógicamente no es un tema mágico, pero tu cerebro lo busca, lo ve. O sea, si tú te pones, yo siempre cuento un ejemplo de hace unos años, que estaba con mi marido cenando y dije, vamos a ver una serie buena. Me puso 5, ninguna me gustó. Y a la 6ª me encantó. Y digo, bueno, pero qué serie más buena, nadie ha hablado de esta serie ningún día. Y al día siguiente, en la parada del autobús, cuando me iba a subir al autobús, la marquesina y el autobús anunciaban eso. Puede ser que lo hayan puesto por mí, puede ser, pero lo lógico es que yo el día anterior no me interesaba. Por lo tanto, el cerebro es muy agradecido. Y esto que me cuentas de esta persona de Manuel, que tanto ha sufrido, me cuento una anécdota que me pasó, porque a mí estas cosas me impresionan, también con un venezolano. Yo en mi casa hay un parking inmenso, que es un parking de muchísimos edificios y tal, ¿no? Y muy grande, con muchas plantas y tal. Y entonces por la noche hay un vigilante de noche. Y hace unos meses llegaba yo de un viaje con los niños, y entonces llegué con los niños y tal, y entonces mi marido fue a aparcar el coche lejos y yo me quedé con los 4, el pequeño estaba dormido, lo llevaba yo en brazos, la maleta, y un tipo salió de la garita y me dijo, ¿le ayudo? Y dije, ay, pues qué amable, se me lleva las maletas y hasta el ascensor. Entonces me llevó, buenas noches, que descanse, y subo, y mi marido no subía. Entonces, bueno, yo acosté a los niños, les puse el pijama y tal, y eran las 12 o 1 de la madrugada. Ya sube mi marido y dice, tienes que bajar a hablar con el de la garita, tienes que hablar con él. Y digo, ¿qué ha pasado? Bueno, el caso es que bajé a hablar con él. Y entonces un tipo venezolano, una situación similar, huye del país, huye andando,
porque intenta irse a través de México a España por una serie de razones muy largas de explicar, y en un momento dado ve que no puede más y decide suicidarse. Y coge en uno de los poblados, coge una cuerda y prepara el tema para el suicidio. Dice, yo ya no puedo más, me he venido solo, bueno, una historia muy dura. Y entonces cuando está preparándolo todo, alguien dice que ha conseguido datos y pone mi podcast. Y alguien dice que ha traído mi libro desde Venezuela y lo empieza a leer. Y entonces él empieza a oír el sentido de la vida, el sistema reticular, el sufrimiento, el superar. Y entonces él deja la cuerda, se sienta y escucha. Y dice, yo tengo que ir a España y buscar a esta chica. Y entonces él se dedica a escucharme por las noches. Un tío que está en una situación, vive en un colchón, en no sé dónde, bueno, igual que estoy, pues ya me he metido en la historia, lógicamente, y le estoy ayudando. Y entonces cuando oye mi voz, buenas noches, dice, no puede ser, porque él estaba sustituyendo a un amigo del venezolano que ese día estaba enfermo. No, él solo iba a estar allí 48 horas. Es una cosa, como dices tú, hay cosas que no se explican, no sabemos si es energía, no sabemos qué demonios es, porque yo me abrazo a él en mi línea, y yo me abracé a él y dije, déjame tu teléfono, que, o sea, hay gente que tiene una capacidad de resiliencia, como Manuel, como estos, que es de admirar, y que los vemos decimos, olé. Sabe que yo me quedaba contigo aquí 4 años. Bueno, hay que irse, ¿no? Tengo hasta la 1, no, pero todavía quiero hacer un par de cosas contigo. Vale. Porque al final de las entrevistas le pido a mis invitados que respondan, que contesten a una pregunta que les dejé la anterior y que dejen una para la siguiente sin saber quién viene. Te voy a contar una cosa. En el taxi que he venido, me digo, te estaba escuchando, y entonces le digo, vengo tal, y dice, te va a hacer una pregunta del día anterior, pero no me acuerdo cuál es. Entonces seguro que me está escuchando, me ha dicho que me se va a quedar. Y de ahí no me acuerdo cuál es. Un abrazo a ese taxista, hombre. Un abrazo, hermano. Bueno, ayer estuve Xavier Colás. Aquí Xavier es corresponsal del Mundo. Se ha pasado 12 años en Rusia. Lo que pasa es que le dio visibilidad a ciertas historias que no tendría que haberle dado visibilidad, y el Kremlin llamó a su puerta y le dijo, tienes 2 días para abandonar Rusia. Ah, ya sé, ya he oído esta historia. Y aquí está. Y te dejo esta pregunta. La última noche de la humanidad, si fuese la última noche que nos queda a todos, abriendo la ventana, ¿qué gritaría desde la ventana para que todo el mundo lo oyese? Uy, qué gran pregunta, por Dios. Ay, probablemente me encantaría algo tipo que mañana estemos todos ahí arriba, que nos vayamos todos directos al cielo, algo así. O sea, que este sufrimiento termine y todos a un lugar donde las cosas duren menos. ¿Y la tuya? ¿Tienes ni idea de quién viene? Ni idea de quién viene, ¿no? Que si tuviera un superpoder, algo, ¿qué superpoder tendría? ¿Qué superpoder le gustaría tener? Me encanta la música. ¿Y tú qué superpoder te gustaría tener? Ay, no sé. Mira, ahora ya la pregunta, ¿no? ¿Qué superpoder? Conseguir aliviar más rápido. Porque a veces alivio, pero el alivio tarda en llegar. Las heridas tardan en curarse, y que pudiéramos, mira, el único fast que le metería a la vida es que esas sanaciones fueran un pelín más rápido. Porque y ya para irnos. Porque el amor es el antídoto de todo, ¿no? Bueno, para mí sí. O sea, es que yo considero que el amor es lo único que es capaz de salvar los peores momentos de dolor y sufrimiento. Pero puede ser el amor a uno mismo, la autoestima, el amor a los demás, amistad, el amor de pareja, por supuesto, el amor a las creencias. Cuánta gente ha sobrevivido gracias a sus creencias, fueran las que fueran, ¿eh? O sea, que decirme Nelson Mandela, me da igual Tomás Moro. Y el amor, hay un amor que me apasiona, que es el amor a los recuerdos. Está científicamente demostrado. El premio Nobel de Medicina Susumu Tonewaka, que descubrió los anticuerpos, ahora se dedica a estudiar los recuerdos. He descubierto que recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó, y a veces incluso más. Entonces ese recuerdo de cuando, mi padre esto lo hace mucho, cuando va alguna vez con amigos, estamos en consulta y alguien está mal en pareja, le dice, ¿cómo os conocisteis? ¿Qué sentiste? ¿No? Y entonces la persona empieza a contar. Y entonces yo siempre decía, ¿por qué haces eso? Y dice, no sé, algo pasa. Pues ahora ya sabemos que cuando uno revive, uno ama esos recuerdos y los vuelve a pasar. Recordar es volver a traer al corazón cosas bonitas, ¿no? Y entonces que recordemos, que no tengamos miedo de esos recuerdos que inundan el alma. Voy a guardar este libro en la mesita. ¿Vale? Ay, qué ilusión, Alberto. Un beso, Marión. Sabes que te camelamos mucho aquí. Os quiero mucho aquí a la Copia, os quiero mucho. Chao. No te creas lo que dicen los cantantes. No hagas caso a la mitad de lo que ves. La verdad es que nada es tan importante. La verdad es que nada es tan importante. Puede que estallen las bombas en casa y tus padres no firmen la paz.
A veces las cosas se arreglan si asumes que nadie las puede arreglar. Solo duele porque crees que importa. No se va a curar y qué más da. No te creas. Hola, Ana Velasco. Hola, Alberto. Qué mona viene siempre, hija mía, de verdad, por Dios. Bueno, muchas gracias, tú me ves con buenos ojos. Y vamos a hablar de algo que me encanta, que es, tiene como origen la piedra Rosetta, pero hay algo ahí, alguna historia. Una rivalidad, ¿no? Hay amor, ¿eh? Esto. Claro, es que había dos señores o más gente intentando desvelar los jeroglíficos y eso solamente lo consigue uno, ¿no? No hay premio para el segundo. Y vamos a hablar de la rivalidad histórica entre Thomas Young, que el pobrecillo nadie le conoce, y Champollion, que todo el mundo sabe que es el que descifró los jeroglíficos. Pues eso enseguida. La verdad es que nada es tan importante. La verdad es que nada es tan importante. La verdad es que nada es tan importante. Hola, Tony. Hola, yo esto te lo voy a descifrar rápido. ¿Ah, sí? Vamos. ¿Pero cómo de rápido? ¿Tan rápido como te soluciona los problemas la Mutua? En 20 segundos. Joder, mira, que voy. Hija. Mira, que no te pase lo que le pasa a alguno, que se queda tirado en medio de la nada, que lleva horas esperando que su seguro no la llama ni nada. Se enfada, ¿no? Pues no te enfades. Lo que tienes que hacer es irte a la Mutua. Además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y esto es muy fácil. Tú llama a 91 555 5555. Te lo he dicho y te lo he contado. Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es. Pelotazo, madre mía. Herrera Incope. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen. Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet. La solución de aislamiento con el mejor equipo. Saint-Gobain Isover. Y ahorra hasta el 80% en la factura energética de tu hogar. Saint-Gobain. Reimaginamos la construcción sostenible. La vida de los humanos parece complicada, Al. Mucho, Di. Trabajar y conciliar. Comer sano y ahorrar. Pero cuando Aldi lo tiene todo pensado, puede ser... Así de fácil. ¡Así de Aldi! Y es que cuando la compra es más sencilla, Al. La vida es menos complicada, Di. Así de fácil. Así de Aldi. Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax. Chicas, hemos ganado 50.000 euros. Se viene un nuevo pabellón para el entreno. Ellas están listas para cambiar historias. ¿Y tú? Deporte base, inclusión, competición, difusión, social o impulso rural. 6 categorías con 50.000 euros cada una para escribir un nuevo capítulo por la igualdad. Participa en premios iberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras. Este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7. Entra ya en cope.es.
Herrera Incope. Estar informado. Si a esta hora usted ya piensa que lo ha descubierto todo, permítame que le diga que está un poco equivocado. Aún hay por delante mucho que contarle en Herrera Incope, así que vamos a aprovechar hasta el último minuto. ¿Con qué? Pues, ¿con quién? Con Champollion. Un francés. Con Ana Velasco, que viene todos los miércoles a contarnos y hablarnos de curiosidades. Hola, Ana. Hola. De curiosidades históricas. Oye, el mundo egipcio a mí la verdad que me apasiona. La primera vez que sabemos de Egipto o que la humanidad sabe de Egipto, pues entiendo que ya hay textos de la antigua Grecia, ¿no? Sí, claro, además estaban las pirámides, o sea que se te queda claro que era una cosa que no se te despistaba, ¿no? Porque son grandes y demás. Son las únicas maravillas de la antigüedad que siguen en pie, todo esto de los jardines de Babilonia, el coloso de Ana, eso. Es que claro, hay una historia muy curiosa sobre cómo se descubrió lo que decían los jeroglíficos, entre ellos muchos de los que hay dentro de las pirámides y los que se encuentran en 20.000 millones de sitios de Egipto. Claro, es que los antiguos egipcios vivieron hace mucho tiempo. O sea, a nosotros nos parece Cleopatra, que todo el mundo la conoce. Te parece que Cleopatra y los egipcios están en la línea, pero es que Cleopatra está más cerca de nosotros. Eso es Ptolomeo ya. Que de la gente que vivió y que construyó las pirámides. Entonces, claro, esa gente ha quedado tan atrás en el tiempo que el idioma, la escritura del idioma de los egipcios, pues se perdió. En el siglo IV ya no había nadie que supiese. En el año 396 antes de Cristo se hizo la última inscripción. Y a partir de ese después de Cristo, perdón. A partir de ese momento ya no había nadie que supiera lo que ponía en las paredes. Entonces, durante un montón de siglos se pensó que era simplemente decoración, que ayudaba también que fuesen pájaros, ¿no? Pues espigas, yo qué sé, claro. Como un estampadito de Ikea, ¿no? Claro. Y llegó el siglo XVIII. Llegaron los franceses, encontraron la piedra Rosetta y dijeron, bueno, esto no es como tú te piensas. Es que la historia de la piedra Rosetta es fantástica. Pero antes, ¿los franceses qué hacían en Egipto investigando qué? Pues claro, tú puedes pensar. Tú puedes pensar, los franceses fueron allí a extender el saber y a conocer cosas de Egipto, que también es verdad, porque hubo una expedición científica, pero sobre todo fueron a conquistar Egipto y Siria. Napoleón llegó allí y dijo, 40 siglos de historia nos vigilan, vamos a hacer esto y vamos a acabar con el protectorado. Bueno, por cierto, los egipcios... Inciso, Napoleón nunca entró con el ejército a las puertas de las pirámides, ¿no? Llegó a las pirámides, pero no como en la película, o sea, no bombardeó las pirámides, no pasaron... Estaban allí, estaban. Había también, además, 40.000 mamelucos, que eran los que dependían del Imperio Otomano y estaban defendiendo Egipto para los turcos, porque era una zona que estaba bajo su dominio. Y los franceses dijeron, pues es buena idea quizá llegar a Egipto e intentar impedir que los ingleses puedan llegar a la India, que era colonia británica, y los británicos estaban enfrentados, eran los únicos realmente que tenían problemas con la Francia revolucionaria. Napoleón dijo, pues ya está, me voy a Egipto, paró todo el tráfico del Mediterráneo, no era tan buena idea en realidad, y fue un fracaso tremendo, y todo va a ir bien, pero no fue bien, aunque para Napoleón sí, porque se volvió a Francia, la derrota no importó nada, y se convirtió pues en el emperador. Ahora que has dicho mameluco, que mameluco se utiliza hoy en día cordialmente como un insulto o de cariñoso. ¿Por qué? Eran los soldados, digamos, que estaban defendiendo Egipto de los invasores y también que estaban vinculados a la casa a la puerta, lo que se llamaba la sublime puerta del Imperio Otomano, que tenía todo el control de Egipto. Y eran unos soldados súper valerosos que combatían a espada y sin armas de fuego, sin artillería, sin nada, y sobre todo eran muy buenos jinetes. Y si te das cuenta, aquí en España se conocen los mamelucos, salen en los cuadros de Goya. En la carga del 2 de mayo, los soldados estos son mamelucos. ¿Por qué? Porque los franceses que habían estado en Egipto se llevaron algunos a Francia y luego llegaron aquí a España y de ahí viene el insulto. Bueno, nos hemos quedado en Francia. Encuentran esta gente la piedra Rosetta. ¿Cómo encuentran? Claro, exacto. Primero, ¿qué es la piedra Rosetta? Pues es una piedra muy grande. Es una estela egipcia de uno de los Ptolomeos, de Ptolomeo V, el último gran faraón de esta dinastía de los Ptolomeos que llegan justo después de Alejandro Magno y que le suceden, ¿no? Ptolomeo el primero era Máximo Zucchi de Alejandro Magno, máximo hermano, y que fue el que se quedó allí con toda la...
No de los hijos de Alejandro Magno, pero de Alejandro Magno sí. Máximo. Exacto. Se queda con Egipto, todos los de la biblioteca de Alejandría y todo ese desarrollo que hay, y va a ser el que se casa con Cleopatra I, que es la antecesora de la Cleopatra que todos conocemos. Uh-huh. Bueno, pues era rey desde los 5 años, era faraón. Uh-huh. Y cuando llega casi el final del siglo II, le hacen faraón de verdad, digamos, porque sabes que el faraón tenía que ser un adulto que estuviese en buenas relaciones con los dioses. Y hacen una estela de piedra para que todo el mundo lo sepa, y una parte, arriba, está un dibujito que se ha perdido del faraón con los dioses. Luego hay un texto en griego, un texto en demótico, que era un idioma y una escritura del idioma que ya se hablaba más avanzado del imperio de los egipcios, porque ya hemos dicho que es que duró miles y miles de años, entonces claro, el idioma evolucionó. Claro, exacto. Y en el último fragmento estaba en jeroglífico, el mismo texto. O no, porque hoy sabemos que es el mismo texto con algunas diferencias, pero el mismo texto, pero entonces no se sabía. Y como nadie conocía el jeroglífico ni sabía lo que ponía, pues claro, cuando se lo encuentra un soldado francés mientras está cavando una trinchera a como 400 grados en julio, ¿sabes? Pues dicen, ¡ay! A ver si vamos a poder saber lo que ponen los jeroglíficos a través del texto en griego. Pero claro, el texto no es tan amplio como para tener todo el vocabulario, ¿sí? No, que va, son unas líneas. O sea, son unas líneas. De hecho, la piedra mide como 1 metro, un poquito más de alto, de ancho más o menos 75 centímetros y tiene un fondo de 30 centímetros. Entonces, además, claro, son 3 fragmentos de texto, nada, son como 20 líneas. Claro. Pero había nombres en griego. Y entonces ellos pensaron, si tenemos el texto en griego y en los otros fragmentos se ve en el de demótico algo que está en griego, podemos saber qué es lo que hay. Entonces empezó a haber gente que estaba muy interesada en Egipto en aquella época y que fue pues transcribiendo y viendo cómo se podía saber cosas del demótico. Uh-huh. Y claro, ahí ya tenemos quién va a ser la persona que descifre los jeroglíficos. ¿Qué es? Bueno, pues aquí está el drama. Aquí está el drama y esto es lo que te pasé yo, ¿no? Sí. Esto es lo que tú me dijiste, pero esta gente está loquísima, porque había un inglés y un francés. Otra vez los ingleses y los franceses, lo mismo de Napoleón, ¿no? A principios del siglo, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. O sea, que se volvían a enfrentar los dos países que ya habían estado enfrentados por el tema de Egipto. Porque claro, los franceses lo descubren, pero los ingleses se la llevan. Claro, exacto. Se la llevan como todo. Como todo, exacto. Tú date un paseo por un museo inglés. Sí. Y ellos mira dicen que lo salvaron. Sí, ya, pero date un paseo por un museo inglés de Londres y mira cuántas cosas son del... Son de ellos y cuántas cosas son de otra gente. Pues nosotros aquí también tenemos cosas de otra gente, pero tenemos muchas cosas nuestras. Sí, no tiene comparación. Claro. Y la piedra Rosetta, claro, los británicos dijeron, bueno, pues lo tenemos más fácil para descifrarla porque la tenemos aquí. Claro. Entonces hubo un señor que le llamaban el hombre que sabía de todo. Y que fue la inspiración, no fue solo él, pero fue la inspiración de Sherlock Holmes. Era un físico, ¿eh? O sea, era Thomas Young y era un señor que decidió, pues, además de explicar cómo funcionaba la luz, pues es descifrar el idioma de los antiguos egipcios, pues porque le gustaba, ¿no? Porque valía para todo el tío. Valía para todo, era un hombre, era perfecto. Vale, un eruditix. Exacto. Y entonces dice, bueno, voy a intentar hacerlo. Lo intentó en ayuda también con unos suecos que estaban, por casualidad, que a la gente le gustaba, había habido expediciones, había habido orientalistas, ¿no?, que conocían cosas de Egipto, y estaban viendo los sellos con los que se firmaba y con algunas inscripciones, y se dieron cuenta de que, claro, el imperio había durado tantísimo que la escritura había evolucionado y el idioma había evolucionado. Y entonces había un idioma que era el demótico y una escritura que era esa misma, y entonces intentaba transcribirla. Bueno, pues el sueco contactó con franceses contactaron con él y poco a poco el demótico se fue haciendo más y más popular. Pero el demótico y los jeroglíficos no tenían nada que ver, más que era una versión muy simplificada. Claro. Entonces Thomas Young consiguió descifrar parte de los jeroglíficos con los estudios que había habido sobre el demótico y con lo que se sabía del griego, o sea, de los 3 fragmentos de la piedra. Ajá. Pero Champollion, que era un tío que estaba loquísimo por Egipto, la gente se reía de él porque era de un pueblecito, nunca había ido a Egipto, el pobrecillo estaba obsesionado desde que tenía 14 años con traducir. Y se reían de él porque no había ido a Egipto. Y porque, a ver, tú eres un egiptólogo que no ha ido a Egipto, pues es un poco muy chiste. Ese pobre hombre con toda la ilusión del mundo ahí y hablando es de que Egipto. Champollion estaba a tope con Egipto y consiguió efectivamente descifrar la piedra de Rosetta. Le dijeron que había plagiado a Thomas Young, pero no era verdad. De hecho, se fue a un viaje a Egipto cuando ya finalmente consiguió reunir el dinero, consiguió irse. Luego el pobre se muere precisamente por haberse ido a Egipto. Madre mía. Y consiguió descifrarla pues en 1824. 1824 empieza a publicar los primeros textos y aunque Thomas Young, el hombre que lo sabe de todo, hace una primera aproximación a los jeroglíficos, él es el que de verdad traduce todo el contenido de los jeroglíficos y de la piedra Rosetta, y ya es el inicio de la creación, digamos, pues de un alfabeto que tú puedes manejar para que puedas traducir todos los jeroglíficos del mundo. Qué interesting, ¿eh? Sí. Interesting, sí.
Es que ya me pongo a verte y solo me salen decir tonterías, Ana Velasco. Que, ¿todo bien? Todo muy bien. Semana Santa con mucho frío en Valladolid, ¿no? Mucho frío. Mis pies no se han resupuesto. Que, bueno, ya vemos que contamos la semana que viene, ¿o qué? Claro que sí. Hay cosas por ahí. Algo chulo. Sí. De gente loca. Chula como tú. Sí, como nosotros. Ana Velasco, un besito. Un besito. Chao, chao. Hola, Carlos Gutiérrez, buenos días. Muy buenos días. Oye, tenemos varios asuntos de los que estar pendientes. El primero, a las 12:30 va a estar aquí el Masca de Dorna, de Dorna, la empresa que gestiona la MotoGP en España, que como sabes ha vendido un 80% de su accionariado a Infinite, que es la empresa que lleva la Fórmula 1. Pero hay otros asuntos de los que también tenemos que estar pendientes, entre ellos Rubiales. Entre ellos Rubiales, porque además, bueno, está muy abierto. Yo creo que habría que hacer palomitas porque la cosa está interesantísima. El avión ha llegado poco antes de las 11, Rubiales está en España. Sabemos que viste sudadera gris y lleva una mochila negra porque le han hecho una foto dentro del avión y que el pasaje ha bajado del avión y solo se ha quedado él dentro. No sabemos si será detenido o no por la Guardia Civil. De hecho, no hay ninguna orden de detención de la juez del juzgado número 4 de Majadahonda, que es la que instruye esta causa. Así que estamos muy pendientes y expectantes de lo que ocurra en Barajas, de ver si, bueno, al final sale del aeropuerto o no, lo detienen o no. Gracias, Guti. A ti, hasta ahora. Bueno, deme un momentito, un momentito, arreglo las cosas que tengo en la mesa y le cuento todo lo que tengo pendiente. Enseguida. Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. Escuchas Herrera en COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. En Leroy Merlin tenemos todo lo que necesitas para hacer realidad tus bricoplanes. Ya sabes, pintar el salón, arreglar el jardín, renovar el baño, cambiar las cortinas. En resumen, dedicarle a tu casa el tiempo que merece. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 4 de abril y haz realidad tus bricoplanes al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o en tu tienda Leroy Merlin. Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina. ¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas. Claro. ¿Has visto qué grandes? Para toda la familia. ¿Son nuevos? ¿Qué va? Son tomates antiguos. Buenísimos. Ya. ¿Y son de...? De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. Comparte el sabor. Tengo un presentimiento. Cómprate el Forcuga. Es algo que me llama. Cómprate el Forcuga. Una voz dentro de mí que me dice... ¡Que te compres el Forcuga! Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto. Por favor, ¿me abres en la próxima parada? Y por cierto, acuérdate de coger una Rebequita, que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí. No tengo su móvil, señora, no la conozco. No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta, 65... Apunta. Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Alberto Ganadero, presidente de Central Lechera Asturiana, decías que mantenéis al máximo la esencia de vuestros productos. Pues sí, son soles. Los elaboramos sin aditivos artificiales. Y además sois transparentes con vuestros ingredientes, ¿no? Siempre los ponemos bien visibles en el frontal de los envases. ¿Sabes lo que no necesita aditivos? Este paisaje.
Central Lechera Asturiana, sin aditivos artificiales. Hoy, prueba la ensaladilla rusa Día al Punto con un 24% de descuento. Por solo 1,35 la bandeja de 250 gramos. En tiendas y en día.es. Si necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio, piensa en Legalitas. Y si necesitas un servicio de gestoría profesional, también. Porque en Legalitas te ofrecemos nuestro servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría con abogados expertos y tu propio gestor personal. Ahora cuentas con un nuevo aliado que te ayudará a hacer tu día a día más fácil. 910-662. Legalitas. Que nada te pare. Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales. Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio. Es muy natural. Es un periodista que es como una institución de toda la vida. COPE es más que una radio. También en cope.es y en tu móvil. Reina del cielo, alégrate, aleluya. Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna. Son las 12, las